En casi todo el mundo, el Che Guevara es un dibujo. Una cara repetida en camisetas, murales, pósters. Un símbolo de rebeldía, juventud y revolución romántica. Pero en Cuba, el Che no fue un dibujo. Fue una presencia real. Una voz que daba órdenes. Un hombre que podía cambiar destinos. Mientras afuera se construía el mito, dentro de la isla empezaba otra historia. Una que no aparece en los libros escolares. Una que no se vende como souvenir. Esta no es la historia del Che que el mundo admira. Es la historia del Che que Cuba sufrió. Antes del Che, Cuba no era un paraíso, pero era un país en movimiento. Había comercio, había negocios abiertos, había industrias funcionando. La gente trabajaba, discutía, vivía. No era perfecta, pero respiraba. Cuando el Che llegó a la isla, lo hizo como extranjero, pero fue recibido como libertador. Traía ideas rígidas, disciplina absoluta y una visión del mundo donde cuestionar era traicionar. Muy pronto, su influencia empezó a sentirse, no de forma lenta, de forma brusca. Con la victoria revolucionaria, el Che no dudó. El poder no lo incomodaba, lo asumió como si siempre hubiera sido suyo. Mientras muchos celebraban, él organizaba, firmaba, decidía. Para el extranjero era un héroe. Para muchos cubanos, empezaba a hacer otra cosa. Su idea era clara. Para construir un país nuevo, había que eliminar lo viejo. Y en ese viejo cabía mucha gente. No hablaba de justicia como equilibrio. Hablaba de justicia como castigo. Ahí es donde el mito empieza a resquebrajarse. La cabaña no era solo una prisión, era un mensaje. Un lugar donde las madrugadas tenían nombre y los pasos de los guardias pesaban más que cualquier defensa. Muchos prisioneros contaron que no hubo juicios reales. Hubo decisiones rápidas, firmas, órdenes. Relataron interrogatorios interminables, golpes medidos, privación del sueño, celdas húmedas sin luz. No se buscaba información, se buscaba obediencia. Algunos sobrevivientes hablaron de algo aún más perturbador. Decían que eran llevados a salas frías, blancas, iluminadas como quirófanos. Allí, sin explicación, les extraían sangre una y otra vez. No como donación, como imposición. Salían débiles, mareados, incapaces de sostenerse en pie. Y esa sangre no se quedaba en Cuba. También hubo testimonios de prisioneros que nunca regresaron. Personas vistas por última vez entrando a esas salas. Cuerpos que ya no aparecieron. Silencios que jamás fueron aclarados. Y sobre todo, estaban los fusilamientos. De madrugada, con nombres leídos en voz alta, con una rapidez que helaba la sangre. Para el mundo, el Che representaba justicia. Para muchos cubanos, era el hombre que firmaba finales. Dentro de la cabaña, desaparecer era fácil. A veces bastaba un papel. A veces ni eso. Las celdas tragaban voces. Los muros parecían hechos para que nada saliera. Fuera, el mito crecía. Dentro, el miedo se normalizaba. La imagen pública del Che era luz. Pero su presencia real, para muchos, era un peso constante sobre el pecho. Cuando Cuba aún intentaba entender lo ocurrido, aparecieron las UMAP, campos de trabajo forzado, aunque muchos los recuerdan por lo que fueron en realidad, campos de concentración. Allí enviaron a homosexuales, religiosos, artistas, campesinos, jóvenes, a cualquiera que no encajara en el molde del hombre nuevo. La gente desaparecía de noche, sin juicio, sin explicación. Las jornadas eran brutales, desde antes del amanecer hasta el anochecer, con golpes, castigos, hambre y agotamiento extremo. Pero el objetivo no era solo físico, era psicológico. Humillarlos, romperlos, hacerlos sentir menos que humanos. Hubo relatos de muertes ocultas, fosas improvisadas, nombres que nunca volvieron a pronunciarse. Todo en nombre de una idea. Mientras eso ocurría, el Che hablaba del hombre nuevo. Un ser obediente, sin dudas, sin preguntas. Para llegar a eso, decía,
Había que disciplinar. Y si era necesario, fusilar. En la ONU lo dijo sin rodeos. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. No fue una amenaza. Fue una declaración. Cada muerte era, para él, una herramienta. Cada castigo, un medio. Cada desaparición, un precio aceptable. Cuba se convirtió en el experimento y el pueblo en la materia prima. Cuando el Che se fue de Cuba, dejó una isla rota, familias separadas, exiliados, presos, muertos sin nombre. Buscó repetir su revolución fuera. En el Congo fracasó. No hubo apoyo, no hubo disciplina, no hubo resultados. En Bolivia fue peor. Los campesinos no lo seguían. Su estrategia no funcionó. Su tropa se desmoronó. Lejos del poder, el mito no resistió la realidad. Fue capturado agotado. Sin hombres, sin plan, sin épica. Un disparo. Un cuerpo cayendo. Silencio. Luego intentaron borrar su identidad. Lavaron el cadáver. Cortaron sus manos. Lo enterraron en secreto. Pero la verdad, como siempre, terminó saliendo. Su muerte no trajo alivio. Las consecuencias ya estaban sembradas. Hospitales sin recursos, comida racionada, sueldos insuficientes. Un país detenido en el tiempo. Mientras el mundo sigue usando su rostro como símbolo, Cuba sigue viviendo con los efectos de sus decisiones. La historia del Che no es la de las camisetas. Es la de un país que aún carga su sombra. Contarla sin adornos no es odio, no es revancha, es memoria. Porque algún día, cuando Cuba pueda hablar sin miedo, esta historia dejará de ser un susurro y se convertirá por fin en la voz de un pueblo que merece ser escuchado.